voy a pedir, vamos a hablar esto lo quería predicar yo hace rato, pero a veces uno dice, no hombre, pero todo el mundo eso ya lo ha escuchado siempre. Es como que yo me parara aquí a hablar de Daniel, los leones. A veces piensa uno eso, o de David y Goliat, y dice, no hombre, si eso desde la escuela dominical todos lo hemos oído. Y yo con esto me venía aguantando un poquito, que gracias a Dios ahí uno va recibiendo ciertos mensajes y los vamos guardando, pero hoy sí es el momento de que podamos hablar de esto. Es una palabra en Lamentaciones capítulo 3 y versículo 40. Y leamos lo que dice ahí entonces. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Amén. Oremos, mis hermanos. Cierren sus ojitos 30 segundos conmigo. Amado Padre Celestial, Señor, por la fe abrimos tu palabra, Señor, y te rogamos que descienda la voz para que pueda hablarnos y que nuestro oído esté atento para recibir el mensaje que tú traes para cada uno de nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor, y ubícanos, Señor, a la sombra del Omnipotente, ese lugar donde el enemigo no puede robar, Señor, no puede vernos y no puede distraernos tampoco, Señor, para que tu palabra como semilla produzca el fruto en nosotros. Y gracias, Padre, porque podemos ciertamente hablar acerca de ti. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces esto es hasta uno de los coritos más famosos de adoración que muchos hemos cantado. Pero a veces, como no meditamos la palabra, a veces nos quedamos con lo que dice el canto. Y con todo respeto para el que compuso esta canción, que lo hizo con todo el deseo de su corazón y nos ayuda, hay un detalle que hace que toda la perspectiva o todo el mensaje en este versículo cambie. Porque la canción dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Yo viendo a los músicos, así dice, ¿va? Y después, nuevas son cada mañana. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Ya lo vamos a poner. Pero dice, y todos lo tenemos en nuestra mente: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Pero la palabra tiene un elemento adicional que cambia todo en este verso. Entonces dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Y cuando se nos pregunta a todos, bueno, muy bien, es tiempo de que escudriñemos nuestros caminos. Cuando un hijo se equivoca, entonces viene su papá o viene su mamá y le dice: mira, lo que hiciste fue equivocado, eso no debía hacer. Quiero que reflexiones en lo que hiciste. Porque en mis tiempos, mi mamá, la que daba cincho era mi mamá. Saludo a mi mamá. Mi papá me decía: quiero que reflexiones en lo que hiciste. Mi mamá decía: vas a reflexionar, pero con esto. Y vámonos. Pero cuando venía la reflexión, yo decía: es que vine tarde, resulta que yo no podía, tenía una hora para llegar a mi casa y me pasé de ese tiempo de llegar porque tengo una justificación de que se me atravesó no sé qué y me pasó tal cosa y por eso llegué una hora tarde. Ella me decía: no, aquí tienes que estar, por ejemplo, a las 9. Sí, pero son las 11:30. Sí, pero a las 9 tenías que estar aquí. Así que fallaste. Así que, por supuesto, escudriña lo que hiciste, pero vámonos. Pero yo seguía convencido de que injustamente me habían dado esa corrección porque había una causa por la cual yo no había cumplido. Así que pregunto: ¿creen que yo escudriñaba y analizaba la situación? No. ¿Qué era lo que decía? Pero hay un Dios, decía uno. Y si en ese tiempo hubiera tenido Facebook, hay padres que dicen amar a sus hijos, pero a veces se pasan, like. Lo que pasa hoy, ¿verdad? Que préstame dinero, no tengo. Dice: sí, hay amigos que son falsos, van a publicar inmediatamente cuando no les prestaron. Sí, pero hay padres, la Biblia dice que los padres no llamen a ir a sus hijos porque llegaron hora y media tarde. Entonces aquí hay un concepto que es, pero sumamente importante para nosotros: escudriñemos nuestros caminos para buscar y volver. Lo que está diciendo es que estás lejos.
Muchos creen que están cerca de ser aquellos que agradan a Dios, pero están lejos. Muchos creen que son el cristiano que Dios llamó, el cristiano perfecto, pero están lejos. Por eso la palabra, y esto lo hace constantemente, nos llama a decir, miren, todo el tiempo estemos escudriñando nuestro camino, porque en el momento que nos sentimos confiados de que todo está bien, es cuando estamos mal. Porque dejamos de buscar. En el momento que nos confiamos de que ya alcancé lo que deseaba alcanzar, es en el momento que empezamos a retroceder. Porque bíblicamente, y acá en lo terrenal también, solo hay dos maneras de hacer las cosas: o avanzamos o retrocedemos. Pero no nos podemos estancar. El que se estanca pierde. Y cada año las empresas buscan agregarle cosas nuevas a sus productos porque deben avanzar. Los lugares de comida buscan agregarle cosas para que la comida sea novedosa para poder avanzar. Nosotros mismos, hablando en el plano terrenal, necesitamos crecer en lo académico para avanzar. Porque el que se detiene no puede decir, no, es que me estoy tomando una pausa. Vienen los demás y lo rebasaron. Y cuando uno siente, los que venían muy lejos de uno académicamente ya sacaron la maestría, y uno se quedó así como que, ¿y estos a qué hora pasaron por ahí? Entonces, cuando nos dice, debemos escudriñar para buscar y volver, porque debemos estar todo el tiempo conectados o concentrados en que seguimos avanzando en buscar de Dios, en conocer de Dios. Pero la clave está en escudriñar, porque ahora te digo, cuando nos dicen, bueno, escudriña tu camino, entonces yo voy a irme a mi habitación y me voy a sentar en silencio y me voy a poner a pensar en las cosas que yo hago. Te pregunto de esta manera, ¿con qué mentalidad o con qué espíritu hacemos esa reflexión? Con una mentalidad natural. Bueno, dice que deje de hacer lo malo, pero pues yo soy bueno. Dicen que deje de ser gritón, son ejemplos. Pero si yo no soy gritón. Dicen que deje de hacer cualquier otro tipo de actividad. Y lo que pasa es que ese trabajo de escudriñarnos a nosotros mismos, cuando no lo hacemos como entendido, lo hacemos en base a justificaciones o a la realidad natural en cada uno de nosotros. Entonces, en lugar de ser un verdadero trabajo de escudriñar, termina siendo un trabajo de justificación de por qué debo permanecer ahí y continuar ahí. Escudriñar es hacer una búsqueda más profunda, un análisis más profundo. No solo me digas cuánto es 2 más 2, sino que pongámosle, ¿y de dónde surge el 2? ¿Y de dónde surge el más? ¿Y por qué el más tiene esa particularidad de agregarle? ¿Y por qué lo tienen así? Es profundizar mucho en lo que, en el asunto que nos tiene en ese momento. Entonces, debemos entender que cuando la palabra dice y la voz de Dios se manifiesta para decir escudriñar, no debo escudriñar según mis pensamientos, según mi formación o según mi manera de ser, o como hemos hablado, o según la programación que este mundo me ha dado. Sino cuando viene la instrucción en Lamentaciones de decir que debemos escudriñar, es vea la palabra de Dios y con la palabra como filtro o la palabra como base o como sustento, en comparación con ello, escudriña tu corazón. Porque si tomo mi realidad natural, voy a terminar justificándome y no voy a escudriñarme como yo soy. Hay gente que nosotros los vemos, por ejemplo, que son airosos, se enojan por todo, pero son una polvorín caminando que uno medio lo toca y uno le dice, mira, deberías de bajarle un poquito. Si yo no soy enojado, vos sos el enojado y te voy a reventar, ¿verdad? Y uno así como que, pero mírate lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Porque no viene una reflexión en base a la palabra de Dios, sino en base a nuestra propia justificación. Si uno haría un ejemplo, y va a ser un ejemplo, no vayan a levantar las manos. Levanten las manos aquellos que son buenos. Y todos levantamos las manos. Y yo puedo decir, ¿qué levantó la mano? Si yo lo vi ayer diciendo palabrotas. Sí, pero para él no es malo decir palabrotas.
Ah, si aquí levantó la mano y aquellos, miren ustedes, haraganes, son las 12 y ahí están acostadotes en su cama. Es ejemplo, ¿eh? Pero tengo don de confirmar. Si yo soy bueno, si Dios me da el don de levantarme a las 12. Y entonces todos en nuestra propia justificación levantamos las manos diciendo sí somos buenos. Pero ahora entonces lo que el salmista aquí nos está diciendo, o el autor del libro, o el profeta es: escudriña tu vida, pero con el filtro de la palabra de Dios. No la escudriñes según tu propia justicia o según tu propia prudencia. Y ahí entonces será revelado lo verdadero. Entonces ya cuando venga la pregunta, ¿y quiénes aquí son buenos? Según lo que la palabra de Dios dice que es ser bueno. Y ahí ya las manos no se levantan todas. Espero darme a entender, mis hermanos. No estoy regañando ni no vayan a decir, oye, el pastor no solo que no predicó 2 veces y viene bravo hoy, va. Entonces nosotros primero tenemos que hacer esa búsqueda, ese escudriñar, esa profundidad de conocer lo que hay en nosotros bajo la luz de la palabra de Dios, para que pueda ser un ejercicio efectivo, para que el mensaje de la voz verdaderamente encuentre lugar en nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios de cuál debe ser mi carácter? ¿Qué dice la palabra de Dios de cuál debe ser mi pensamiento? ¿Qué dice la palabra de Dios de cuál debe ser mi conducta? Y bajo eso yo voy a escudriñar si estoy haciendo aquello que me acerca a ser uno con el Padre, o que me aleja aunque yo piense que me estoy acercando. Porque después entonces, a ver, me voy a ordenar. Porque entonces para escudriñar primero tiene que haber, y ustedes ya saben qué voy a decir, discipulado. Debo venir primero entonces, antes de decir voy a hacer un análisis si mi vida es correcta delante de Dios, primero debo conocer quién es Dios y qué espera Dios de mí, y cuáles son las instrucciones de Dios, y qué es lo que Dios quiere para mi vida, y qué es lo que Dios ha creado, y lo que está disponible para que pueda yo ser aquel que alcance la medida del discípulo, a la medida del cristiano. Entonces debo conocer primero qué es lo que el Padre necesita de mí o requiere de mí, o cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y al conocer eso yo puedo escudriñar. Muchas veces nos han dicho que el escudriñar va primero. No, la palabra va primero y después escudriñamos. Aquí no sé si hay alguien que conoce de leyes, pero todos nosotros por experiencia conocemos ciertos aspectos de la ley. Pero eso no nos califica para ir a defender un juicio o ir a los tribunales por algo, porque no la conocemos a la perfección. Solo las cosas, como insisto, con las que nos ha tocado enfrentar o conocer. Y muchos con la palabra de Dios somos así. Es que yo necesito una palabra. Y si me siento triste, ¿qué dice la Biblia para los que están tristes? Dice tal cosa. Bueno, y solo eso leí. Y si me siento desanimado, ¿qué dice la Biblia para los que están desanimados? Tal cosa. Bueno, solo eso voy a ver. Pero entonces, antes de que yo pueda venir y buscar y profundizar y conocer lo que hay en mi corazón, debo tener comunión con la palabra de Dios, debí recibir la palabra de Dios, debo tener esa práctica continua de conocer el mensaje de la voz, para saber contra qué me voy a escudriñar, para saber con cuál va a ser el filtro, cuál va a ser la medida por medio de la cual yo voy a conocer si lo que hago es bueno o no delante de Dios. Y ya que la palabra ha sido recibida y yo entonces puedo escudriñar, porque insisto, ahorita vamos a escudriñar con nuestra programación, con nuestros paradigmas, con nuestros temores, con nuestras mentiras, con nuestros engaños y nuestras falsedades. Si ahorita escudriñamos sin tener la palabra de Dios, con esos argumentos vamos a escudriñar. Pero si ya tenemos la palabra de Dios, entonces lo verdadero va a ser revelado y lo puedo ver, para decir, sí me parece que debo dejar estas actitudes, que debo dejar esta práctica,
Sí, ya viendo la palabra de Dios y conociendo lo que ahí dice, yo debo hacer estos cambios, porque los he podido entender y han sido una realidad en mí ahorita, porque los he visto en la enseñanza del mensaje de la voz, o los he visto en la palabra. Entonces, ya que he podido hacer ese escudriñamiento, ahora viene ¿qué? La búsqueda. No es solo, sí, ya me escudriñé, ya soy salvo. Escudriñad vuestros caminos y busquemos, dice después. Algo que termina siendo muy, en todo lugar, termina siendo una característica, es que no tengo tiempo para escudriñar, no tengo tiempo para buscar, no tengo tiempo yo quisiera ser un buen cristiano, pero no puedo. Yo quisiera ser un mejor practicante del evangelio, pero no puedo. Yo quisiera hacer mayores cosas, pero no puedo. Ahora, ¿por qué hay un no puedo en nosotros? Porque hemos sido programados para responder de esa manera. Entonces hay quienes vienen y dicen: mire, pastor, ¿sabe qué? Dígame usted lo que mira en mí, y así yo lo cambio, y ya quedamos. ¿Por qué no usted me dice, dígame algo, yo a eso me voy a ocupar, y eso lo vamos a tomar como el que ya escudriñamos? Pero miren, yo les voy a decir una o dos cosas que a algunos tal vez les moleste o no, pero no es un ejercicio profundo de lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Me doy a entender? Entonces no se trata de que el pastor me pueda decir, no se trata de diga mis verdades, que me ayude, yo te ayudo con mucho gusto, pero el verdadero ejercicio solo tú lo puedes hacer, porque solo tú sabes qué es lo que hay dentro de tu corazón. Yo puedo decir, no, yo te he visto que eres un poco envidioso con tu carro. Sí, porque no me diste jalón hace 3 días. Cae uno en ejercicios de manipulación también. Yo he visto que no compartes el pan. Sí, porque no me invita a almorzar. Entonces no puede ser algo que yo te lo diga o yo te lo presente, pero yo te voy a traer y te voy a decir, pero búscalo en la palabra de Dios, y que ésta en el momento del estudio pueda revelarte lo que en realidad nosotros debemos cambiar. Dice el libro de Proverbios, capítulo 20 y versículo 27: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dicho de otra manera, la lámpara que Dios utiliza para que nosotros seamos transparentes, o seamos verdaderos, o seamos buenos, ¿qué es? Es nuestro espíritu. Allí está la luz del Padre, ahí está la luz verdadera. Por eso cuando predicamos, y yo se los he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, este momento en que estamos compartiendo la palabra de Dios, la prédica es para tu espíritu, para que tu espíritu la reciba. Y antes de empezar la reunión o el culto, estamos orando para que el Señor haga que nuestro espíritu se abra y que pueda recibir esta palabra. Porque si la recibimos en la mente, tenemos un problema. La mente tiene escala de valores. Y si la palabra que tú recibes hoy tiene un valor más bajo de un pensamiento que ya estaba programado ahí, se te va a olvidar, porque no tiene prioridad. Entonces no podemos guardar la palabra de Dios en nuestro pensamiento por esa escala de valores humana que tenemos. Entonces alguien me da una palabra que es poderosa, pero tengo otro pensamiento que es mayor, me quedo con el pensamiento mayor. Pero al compartir esta palabra y rogarle al Padre que nuestro espíritu la reciba, quiere decir que la lámpara, el espíritu de nosotros, ese va a ser iluminado. ¿Para qué dice aquí? Para poder escudriñar. Por eso necesitamos entonces el adorar, el poder levantar nuestras manos, el participar de la alabanza y de la adoración va produciendo que esa lámpara vaya brillando, se vaya iluminando, que esa lámpara despierte, que esa lámpara pueda proyectarse, que pueda recibir la luz del Espíritu Santo, y que ésta pueda ser aquella que nos hace transparentes delante del Padre, pero nos hace transparentes a nosotros mismos, muestra nuestra realidad. Y ahí debemos estar nosotros entonces atentos. En Mateo 6:22 dice:
La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Vamos a parar ahí. Solo hay dos caminos, como les decía hace un momento. O avanzamos o retrocedemos, pero no podemos estacionarnos en medio. Entonces aquí dice, tu ojo puede ser bueno o puede ser malo. Y la lámpara dice, del cuerpo es el ojo. Pero no se refiere al ojo natural. Se refiere, la lámpara del cuerpo es lo que tú tienes como visión. La lámpara del cuerpo es lo que tú tienes como conocimiento. La lámpara del cuerpo es aquello con lo que tú razonas. Y esa es la que sirve para que tú recibas un mensaje o lo rechaces. Entonces aquí dice, pero si tu ojo es bueno, si tu conocimiento es bueno, si tu entendimiento es bueno, si tu visión es buena, en ti ciertamente habrá luz. Pero si tu visión es mala, si tu conocimiento es malo, si tu entendimiento es malo, lo que va a haber en ti es tinieblas. Entonces yo debo ser aquel que pueda verdaderamente escudriñar si mi ojo es bueno o es malo, para poder perfeccionar mi vida delante de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es poderosísimo. El Señor que nos ama ha preparado cosas para nosotros. ¿Qué ha preparado para nosotros? Lo que nunca has visto y lo que nunca has escuchado. Lo espiritual. Porque estos ojos naturales, podemos decir, todos hemos visto un carro rojo, todos hemos, más ahora en las redes sociales. Las empresas de tipo los periódicos, yo no sé qué aflicción han de pasar, porque en lo que están publicando ellos la noticia que mañana va a salir, ya nos enteramos todos hasta del chisme. Entonces las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, no es para todos. Si tú no le amas al Señor, no vas a cachar esta parte, no vas a poder interactuar con esta parte. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Las cosas del espíritu, lo espiritual, lo verdadero. Y hay un testimonio para nosotros acá, y le damos muchas gracias al Señor. Aquí ya hemos visto cosas que nunca habíamos visto, y hemos escuchado cosas que nunca habíamos escuchado por medio de la revelación de la palabra de Dios. ¿Y esto para qué es? Para perfeccionar nuestras vidas y que verdaderamente podamos escudriñar nuestros caminos y buscar entonces el único camino, y que abandonemos el nuestro para caminar sobre el único y verdadero, quien es la vida y la verdad, Jesucristo. Entonces, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, dice, y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe. ¿Y quién es el hombre de fe? El que cree sin ver, el que tiene una esperanza en aquello que no se ve, lo que ojo no vio y oído no ha escuchado, y aquello que dice que no ha subido al corazón del hombre. Entonces nosotros, al ser aquellos de fe, somos espirituales. Y al ser aquellos, los de la paciencia, los del amor, los del gozo, la benignidad, la templanza, mansedumbre, ya les prometí que me las iba a aprender todas. Al ser estos, tenemos la verdadera medida de ser espirituales, para entonces permitir que el Espíritu Santo pueda escudriñar lo que hay en nosotros. Porque si no tenemos esta medida, si no trabajamos en conocer la palabra, en guardar la palabra, cuando el Espíritu se manifieste, cuando el Espíritu hable, no nos va a importar. ¿Y a quién le importa? Miren,
Viene una persona, un ejemplo de aquellos que ustedes saben que yo pongo y gracias que me tienen paciencia, de un lugar que ni conozco, digamos que de Europa, de aquellos países que uno ni sabe que existen, y se para aquí y me dice: ¿usted es pastor? Sí. Usted no me cae bien. ¿Qué efecto va a producir en mí? Ni sé de qué país viene. Así como que, ¿en serio? Así va, no. ¿Qué efecto va a tener en mí? Ninguno. Pero si me lo dice mi esposa, así como que se está dejando envenenar, no escuches a los demás. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta y nos dice: tienes que cambiar esto en tu manera de vivir. El Espíritu Santo. Porque yo no tengo en el lugar que debo tenerle al Espíritu, porque no soy espiritual. Es que si no soy espiritual, las cosas del Espíritu no tienen lugar en mí, no me intereso en ellas. Porque si me interesaran las cosas del Espíritu, yo trabajaría por ser espiritual. Y otra vez, ¿y quién es el espiritual? Dice la Biblia: el que tiene paciencia. No es el que habla lenguas y se tira al suelo y declara cosas extrañas. El que tiene paciencia, ese es espiritual. Trabaja por la paciencia para ser espiritual. El que tiene amor, ese es espiritual, porque el amor es fruto del Espíritu. Y el fruto se produce si está el árbol, si está la base, si está el sustento. El que tiene mansedumbre, ese es espiritual. El que no la tiene, no. Entonces, si yo no soy aquel que está trabajando en conocer al Padre como verdaderamente Él es, en recibir su palabra, si no estoy trabajando en ser aquel que produce el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo hable y cuando por medio de la palabra el Espíritu Santo se manifieste, yo lo voy a ignorar. No me interesa nada de uno que no conozco y con el que no tengo comunión. Mira, Espíritu Santo, anda, háblale allá, aquí ella tal vez te va a oír. Allá está Sofía, háblale a Sofía y Sofía te va a poner atención. Aunque nosotros en nuestro corazón digamos: no, si yo amo a Dios. Miren, el Espíritu habla y lo dejamos que la voz se vaya de largo. ¿Por qué? Porque no somos espirituales, porque no nos interesa. Es un extranjero que viene desde una tierra muy lejana a decirnos: tu vida no es lo que debería ser. ¿Me entendieron el ejemplo? El Espíritu como persona, digamos, viene de un lugar muy lejano a decirnos: debes cambiar tu vida. ¿Y vos quién sos para decirme a mí que cambie mi vida? Y eso es porque primero, insisto, debemos tener comunión con la palabra, leer la palabra, recibir la palabra, para entonces conocer al Padre, para entonces surgir verdaderamente como aquellos de fe y decir: esto que la palabra de Dios dice es verdadero, y yo voy a correr y yo voy a ir detrás de estas cosas, porque son aquellas que verdaderamente me van a acercar a Dios y van a permitir que yo pueda entonces testificar y hacer las cosas que debo hacer para que Dios me acepte. Porque esto me lo van a oír decir todas las veces. Porque el evangelio no se trata de que yo acepte al Señor, se trata de que Él me acepte a mí. Y por eso yo debo venir y recibir su palabra y crecer por medio de su palabra. Y cuando su palabra tenga lugar en mí, entonces escudriñarme en base al filtro de la palabra, para que me sean dichas las cosas que deben ser dichas, para que mi vida pueda ser aceptable delante de Dios. Hay un versículo que es, pero poderoso. Dice, Proverbios capítulo 1 y versículo 23. Volveos, dice, a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Miren, esto es poderoso. Tú y yo o estamos en la reprensión del mundo o en la reprensión de Cristo. Pero en una de las dos vamos a estar. Aquello que no, yo estoy aquí tranquilo, no. Pero reprensión no es el estar esclavizado y que yo estoy siendo manipulado. No, reprensión es, cuando está hablando aquí
de que volvamos a la reprensión es, vuelve a la corrección, vuelve al mandato, vuelve a la instrucción de la palabra de Dios. Y también cuando viene la corrección, porque si estamos haciendo cosas que no debemos hacer, el Espíritu Santo nos dice, o la palabra, vuelve a la corrección que yo te voy a dar, no la que te ofrece este mundo. Vuelve a la disciplina a la que el Padre desea ubicarnos a nosotros para ser verdaderos, no a la disciplina que este mundo dice. La disciplina dice de este mundo, tú eres un buen cristiano si vas todos los domingos a la iglesia. Y miren, yo los bendigo por estar acá, pero no basta solo con eso, sino que el estar aquí nos tiene que dar a todos unidad. Tenemos que ser una comunidad, tenemos que ser una congregación para que juntos podamos ir avanzando en conocer de la palabra de Dios y que tenga sentido verdadero lo que aquí hacemos, que no sea solo por religiosidad y que vengamos con esa devoción, con ese denuedo, con ese ánimo de ver qué tiene hoy el Señor para cada uno de nosotros. Pero si no nos volvemos a la reprensión, a la corrección, a la instrucción y al mandato de Dios, vamos a estar en la corrección, mandato, instrucción de este mundo. Pero en uno de los dos vamos a estar. Y el Padre dice entonces en el libro de Proverbios, lo que acabamos de leer, pero vente a la mía, a la verdadera, a la que te da vida. Amén. Amós capítulo 5 versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Entonces dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos. O sea, solo escudriñar no es suficiente. Escudriñar nos da, es como hacer un examen. Ve, aquí está el resultado del examen de cuál es nuestra condición. Ahora busca lo verdadero, ahora busca lo que nos hace falta, ahora busca lo que es necesario. ¿Para qué? Dice aquí la palabra, para vivir. No es solo conocer, debemos levantarnos y empezar a buscar lo verdadero, a buscar guardar la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, para que podamos ser aquellos que desde el cielo se les llama los vivos, los vivientes. De lo contrario, seguiríamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque si escudriño mi vida, pero no la cambio, es que tengo que llegar hasta la tercera. Dice escudriñar, buscar y volver. Debo llegar hasta la tercera, hasta el volver. Volver. El que se ríe es más pecador, se la sabe. No basta solo escudriñar y no buscar. No basta escudriñar y buscar y que no podamos volver a ser aquellos de la imagen y la semejanza, los que somos llamados a ser verdaderos cristianos. Porque el que busca, ese es el que va a vivir. El que solo escudriña y no busca, ese no va a vivir. Hizo el ejercicio, pero todo ejercicio que hagamos debe tener un objetivo. Debe ser el que verdaderamente tengamos una mayor medida, y por eso se refiere el Padre a que debemos buscar la estatura del varón perfecto, ir de medida en medida, escudriñar, buscar, volver y ser aquellos que verdaderamente consigamos el objetivo de ser discípulos verdaderos del Padre. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado? Porque hay un momento en que no puede ser hallado. Pero eso no es porque Él se esconde, porque Él se aleja. Es por causa de nuestro pecado que ya no podemos buscarle. Es por causa de nuestra ignorancia que queremos buscarle, pero no podemos. Y hemos perdido, ¿qué? Lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis el poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El que ha recibido el poder es el que puede buscar a Dios para ser hallado. Pero el que no ha recibido ese poder no puede hacerlo. Y su pecado, su delito, su ignorancia lo mantiene alejado de conocer verdaderamente a Dios. Y este está ciego y muerto. Por eso, mientras el Espíritu obra en nosotros, mientras la palabra llega, mientras guardamos la palabra de Dios, es que el Espíritu nos da el poder de buscar a Dios.
Y esto es poderoso. Muchos dicen: yo necesito y deseo hacer ejercicio, pero no pueden. Me tengo que levantar y no se levantan. Yo necesito ponerme un zipper en la boca para comer poquito, pero no puedo. Ahora pregunto, ¿por qué no pueden? Y aquí lo dice la Biblia: porque no tienen el poder. Hay una frase en nuestro medio que es muy común: querer es poder, dice. Pero eso no es cierto. Muchos quieren y no pueden. Pero cuando ahora la palabra de Dios dice: pero para que puedas buscar a Dios, para que puedas cambiar tu vida, para que puedas ser diferente, tienes que recibir el poder que te lo da el Espíritu Santo. ¿Y cómo me lo da el Espíritu Santo? Cuando yo tengo una verdadera comunión con Él y su palabra. Cuando yo verdaderamente conozco al Padre y empieza ese entendimiento, ese renacer, ese despertar, para que yo pueda acercarme a Dios y buscarle como verdadero. Entonces es Dios el que nos va a dar el poder para buscarle y hallarle. Es Dios quien nos va a dar el poder para que oremos, el poder para que intercedamos, el poder para venir y congregarnos, el poder para ser aquellos que hagan la perfecta voluntad de Dios. Si cualquiera de nosotros desea hacerlo por sus propias fuerzas, no vas a poder. ¿Por qué? Porque es espiritual. Y por eso insistimos. Todo cristianismo empieza en la palabra, se establece en la palabra, continúa en la palabra y termina en la palabra. Debemos ser conocedores y hacedores de su palabra para verdaderamente escudriñar nuestras vidas. Dice entonces escudriñar y buscar. En Amós 5:12, hablando de buscar, dice: porque yo sé de vuestras, y miren cómo dice aquí, muchas rebeliones. O sea, yo sé que te enojas una vez al día, yo sé que pecas una vez al día. No, que está diciendo: yo sé el mal carácter que tienes, yo sé lo pecador que eres, yo sé lo mala gente que eres, yo sé lo mentiroso que eres. O sea, yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y luego dice: buscad lo bueno y no lo malo. Entonces, el que se mantiene en las rebeliones y en los pecados y que aflige al justo es aquel que busca lo malo. De nuevo nos lo está diciendo la palabra: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Lo que leímos en el versículo anterior: así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Entonces, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Ahora, cuando dice: yo sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, y luego dice: sé que afligís al justo. ¿Quién es el justo? Por causa del pecado y por causa de las rebeliones, afliges al justo, afliges al que se levanta en justicia, afliges al que es verdadero. ¿Quién es el justo? Es nuestro espíritu. Por causa de nuestro pecado, apagas el espíritu, afliges al espíritu. ¿Y cómo leímos en el otro versículo? Pero dice: el ojo es la lámpara del cuerpo. El espíritu, la palabra, el entendido es la lámpara del cuerpo. Si por causa de mi pecado yo apago el ojo o apago la lámpara, estoy en tinieblas. Entonces, de nuevo, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga la palabra a decirme algo, le voy a decir: ¿y usted quién es que me quiere mandar? Y no le damos cabida a la palabra de Dios. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces, buscad lo bueno, buscad el reino de Dios y su justicia, buscad hacer las cosas de arriba, dice el verso. Hagamos las cosas del cielo, hagamos las cosas espirituales, aquellas que producen vida, y no hagamos aquellas cosas, o no busquemos las cosas que no vienen de Dios. Entonces debo escudriñar para buscar, para luego, ¿qué dice? Para volver. Miren, Mateo capítulo 1 y verso
23. Mira lo que dice aquí. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Está diciendo el ángel. Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿De qué otra manera podemos explicar el Dios con nosotros? Está diciendo, vendrá uno enviado del Padre, que lo que va a hacer es que volvamos a Dios. Antes de Jesucristo no había uno que se llamara Dios con nosotros, pero Él viene a producir el que nosotros volvamos a Dios y seamos uno con Él, para completar el escudriñar, el buscar y volver. El Señor entonces está disponiendo en nosotros el que podamos ser aquellos los que van a volver para ser lo que eran o lo que deben ser uno con Dios, ser los de la imagen y la semejanza, los que son como el Padre, hablan como el Padre, piensan como el Padre, actúan como el Padre, testifican como el Padre. Y Dios entonces está interesado ¿en qué? En que volvamos. Y por eso dice aquí, entonces fue enviado el Hijo para acercarse a nosotros. Porque miren, lo voy a decir de esta manera porque soy atrevido. El pueblo estaba tan lleno en sus delitos y pecados que no podían ellos de manera propia, no podían acercarse al Señor, porque flaqueaban en su fe. Entonces el Señor viene y dice, les voy a mandar a uno para que sea como ustedes y que lo miren y que lo puedan seguir y escuchen las palabras que Él tiene y escuchen el mensaje que les va a dar, porque cuando Él sea retirado les voy a mandar a otro, el cual es el Espíritu Santo, y este los va a afirmar en la palabra que les enseñó el primero. Porque muchos necesitamos ver para creer. Pues vino Jesucristo y lo vimos, y nosotros tenemos la bendición de leerlo aquí y recibir su enseñanza y su palabra. ¿Para qué? Para volver. Porque Él pudo haber mandado, pudo Sodoma y Gomorra, bueno, mejor hasta aquí llegamos y adiós mundo cruel. Pero no, los de la imagen y la semejanza deben volver. Nosotros debemos volver a Jehová, porque somos de Él. Por eso Él no nos desecha. Por eso Él no está buscando deshacerse de nosotros, sino todos los días su palabra y su espíritu está disponible para que nos acerquemos y seamos uno con Él y cumplamos el objetivo que tenemos de permanecer eternamente con nuestro Señor. Sigamos leyendo. Ahora nos vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 1 y verso 17. Está hablando acerca de Juan el Bautista y dice: e irá delante de él con espíritu y poder de Elías. Juan el Bautista va a ir delante de Jesucristo, porque primero Juan empieza la obra y luego vamos a ver a Jesucristo. Dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y mira lo que dice después, y si quieres lo subrayas: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, ¿qué dice? Bien dispuesto. Cuando alguien me diga: mire pastor, y yo quisiera saber si soy buen cristiano, si estás dispuesto, esa es una buena señal. Yo quiero buscar a Dios. Si se ve tu disposición de buscar a Dios, es una buena señal. ¿Por qué? Porque Él envió una operación para hacernos volver y preparar ¿a quiénes? A los dispuestos. Yo quisiera ser alguien que Dios me use. Si estás dispuesto a orar, si estás dispuesto a meditar, si estás dispuesto a escudriñar, si estás dispuesto a recibir la palabra de Dios, dicho de otra manera, si hay disposición en ti para lo espiritual, estás hecho. Y si no, entonces busquémosla. No te rindas. Entonces el Señor está en todo momento diciendo: yo deseo volver a ustedes, volver el corazón de los hijos al Padre y del Padre a los hijos, porque debemos lograr el propósito de Dios en nuestra vida.
que no es hacer grandes maravillas y salir. No, es que nosotros nos afirmemos a ser uno con el Padre. Las obras en el camino las haremos, campañas evangélicas las haremos, que gente se va a sanar, lo haremos. Pero eso no es lo importante es que nosotros recuperemos nuestro lugar para ser uno con Dios y uno con el Padre. Y Él está dispuesto y envió al más grande de los profetas, que así se le llama a Juan el Bautista. Dice, el más grande de todos los profetas vino ¿para qué? Para hacer volver los corazones. ¿Y por qué es el más grande de los profetas? Porque este hablaba la palabra de Dios. Porque una declaración profética, la más grande declaración profética, ¿cuál puede hacer? Que volvamos al Señor. Más que decir, a ver, pasen, les voy a profetizar trabajos, empresas, millones, manipulación de este mundo. Es decir, te voy a profetizar algo, que debes volver al Señor. Pero no volver aquí de cantar y aplaudir, sino debes asegurar tu lugar en la eternidad, empezando a vivir desde hoy conforme a la perfecta voluntad de Dios. Amén, mis hermanos, ¿me doy a entender? Brian, ¿me ayudas? Entonces, escudriñemos nuestros caminos, no con la medida de este mundo, no con las justificaciones de este mundo, no con la programación de este mundo, no con nuestros propios afanes y vanidades. Escudriñemos nuestro camino a la luz de la palabra de Dios, a la luz del sacrificio de Dios, a la luz del llamamiento santo por medio del profeta, para que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. Y que este escudriñar pueda producir en nosotros un despertar para ver qué es aquello que necesitamos hacer para presentarnos justos y santos delante de Dios. Que nuestra vida pueda ser la que hemos aprendido, a quien el Señor pueda decir: estos son los que me complacen. Que nuestra vida sea la complacencia de Dios. Que la voz pueda abrirse desde los cielos y decir: estos son mis hijos, mis amados, los que me complacen. ¿Por qué? Porque hacen mi voluntad. Porque aunque alguno tal vez ha pecado, se levanta y sigue avanzando y se aparta del pecado, pero no se detiene, sigue avanzando para ser aquel que desea tener comunión con Dios. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos para volver como el hijo pródigo a la casa del Padre, quien nos está esperando con la bendición, quien nos está esperando con la afirmación de decir: este es mi hijo, el que volvió es mi hijo, la que volvió es mi hija, a quien le tengo, dice la parábola, una vestidura diferente a la que trae. Y la vestidura es que el pecado, que la deshonra, que la obra de este mundo ha sido apartada de nosotros. Y la vestidura nos presenta delante de Dios como dignos, por la declaración que Él hace: este es mi hijo que estaba perdido, pero hoy, ¿qué dice? Ha vivido de nuevo, ha vuelto a nacer y está aquí, el que volvió. Entonces, mis hermanos, para volver tenemos que buscarle, y para buscarle tenemos que escudriñar primero cómo nuestra vida se presenta hoy delante de Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos. Si alguien siente en su corazón que necesita reconciliar con el Señor, este es el momento. No te vamos a pasar al frente.
Si alguien siente en su corazón que es el momento para reconocer al Señor, este es el momento. Y juntos oramos todos de esta manera. Amado Padre Celestial, al escudriñar nuestras vidas y nuestros caminos a la luz de tu palabra, ciertamente te hemos fallado, Señor. Ciertamente, Señor, tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tus caminos no son nuestros caminos. Y tu palabra no es nuestra palabra. Pero hoy, Señor, venimos con arrepentimiento a pedirte perdón, Señor, y decirte, Jesús, que nuestro anhelo es buscarte para vivir y buscarte hasta encontrarte, para volver a ti, para volver a tu camino como hijos verdaderos, hijos entendidos. Así que, Señor, intercedo por aquellos que desean reconocerte como Dios, que en este momento puedan ellos presentar sus vidas y sus corazones delante de ti, Señor, reconociéndote como el único y verdadero Dios, para que tú les puedas aceptar. Y aquellos que en su corazón sienten en este momento el deseo de reconciliar contigo, Señor, que tu Espíritu también, Padre, descienda y que se produzca, Padre, la reconciliación, Padre. Reconciliación en el Espíritu, reconciliación en tu palabra, reconciliación, Señor, en todo sentido de la vida natural y espiritual, Señor, para que también puedan presentarse o podamos presentarnos delante de ti, reconociéndote como Dios. Porque una cosa es cierta: el único camino eres tú. La única palabra verdadera es la tuya, Señor. La única verdad eres tú, Jesús. Es tiempo de volver a tus caminos. Es tiempo de despojarnos de todo lo que este mundo nos ha contaminado. Es tiempo de dejar la vida que no glorifica a Dios por una que verdaderamente testifica vida delante de Dios. Gracias, Padre, por esta congregación, por este tiempo nuevo y por este llamamiento santo que al día de hoy sigues haciéndonos a cada uno de nosotros. Danos ánimo, danos fuerza, danos entendimiento y haznos sensibles a la voz de tu palabra y sensibles a tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia